¿Cómo es exactamente un gran líder? Bueno, los hay de todas las formas, colores y tamaños, pero en este análisis de las 21 leyes irrefutables de liderazgo de John C. Maxwell aprenderás los principios básicos por los que se rigen todos los grandes líderes. Ningún líder sigue todas las reglas a la perfección y seguramente tú tampoco lo harás, pero si cultivas varios de estos principios estarás en camino de convertirte en un líder destacado, por lo que si quieres conocer en qué consisten estas leyes, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y para apoyarnos en este objetivo, vamos a fundamentarnos en el libro, ya un clásico por cierto, Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. No permitas que el nombre te abrume un poco, la verdad es que son consejos, tips y estrategias muy bien fundamentadas, muy prácticas que podemos implementar en nuestro día a día para convertirnos en mejores versiones. Ahora, este libro, ¿por qué es importante? Ya que recoge las reglas clave, los principios y los ejemplos de una variada colección de líderes inspiradores a lo largo de la historia. A menudo hablamos de líderes natos, como si una persona tuviera el factor X especial de liderazgo o no lo tuviera. En realidad, el liderazgo se aprende y estudiando lo que ha permitido a los mejores líderes del mundo atraer a sus seguidores y causar un impacto, nosotros también podemos hacer lo mismo. Es importante que te hagas saber que para este análisis vamos a tomar varias de estas leyes, aproximadamente la mitad, para que entonces tú valides esta información y si consideras importante que hagamos una segunda parte, lo externes para colocarlo en la terna y sobre todo validar que esto realmente te sea de utilidad. En este análisis vas a aprender aspectos importantes como lo que necesitas para conseguir que otras personas crean en tu visión, cómo asegurarte de que estás añadiendo valor a los demás y qué hay que renunciar para poder liderar. La edición que vamos a revisar de este libro fue la que se hizo en septiembre del año 2010, aunque este libro originalmente se hizo por allá en el año de 1998. El autor de este libro es el famoso John C. Maxwell, quien es una referencia en el tema y es reconocido como un experto en liderazgo. Sus principios fueron adoptados por más de 500 compañías. Es también fundador de diversas organizaciones de liderazgo y autor de más de 30 libros que vendieron millones de copias alrededor del mundo. Incluso en este programa Conocimiento Experto puedes encontrar ya algunos libros también de este autor. Y lo más importante de todo esto es que tomes esta información con apertura, analices lo que el autor John C. Maxwell trata de enseñarnos y sobre todo cómo podemos irlo incorporando a nuestro propio día a día. Como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenen contigo porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos, que dice: la ley de la influencia y la ley del poder. En 1832, un joven alto, desgarbado, llamado Abraham Lincoln, reunió a un grupo de voluntarios para luchar en una milicia en la guerra del Halcón Negro. Solo había un problema: Lincoln no sabía absolutamente nada sobre ser un soldado, no tenía conocimientos de táctica, de hecho nunca había servido en el ejército. Durante su tiempo en la milicia, el nivel de influencia de Lincoln en realidad disminuyó. Comenzó como capitán y terminó como simple soldado raso. Después pasó un tiempo en la legislatura del estado de Illinois y en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, con resultados mediocres. Sin embargo, sabemos que Lincoln llegó a ser enormemente influyente, llevó a la Unión a la victoria en la Guerra de Secesión y hoy es uno de los presidentes estadounidenses más populares de todos los tiempos. Entonces, ¿qué cambió? La ley de la influencia afirma que la medida más real de liderazgo es, la influencia en sí misma. Los líderes no siempre parecen poderosos, impresionantes o carismáticos y no siempre han nacido grandes, pero lo único que deben tener es influencia. Entonces, ¿cómo puedes ganar influencia para ti mismo? Bueno, hay varias habilidades clave en las que puedes centrarte.
un factor viene siendo el carácter, quién eres por dentro. Aunque pueda parecer un concepto intangible y vago, tus seguidores, si tienes la suerte de tener algunos, tendrán un medidor sorprendentemente bueno de tu profundidad de carácter. Cuanto más capaces sean de percibir ese carácter, el verdadero tú, más probable será que sigan siguiéndote. Otra forma de obtener influencia es construir tu propio banco personal de conocimientos. Lincoln nunca fue a la universidad, pero si has leído algunos de sus discursos, sabrás que era un hombre increíblemente culto. Lincoln encarnaba no solo la ley de la influencia, sino también la ley del empoderamiento. Esta es la ley que dice que los líderes seguros están dispuestos a dar poder a otros. Lincoln era muy conocido por su disposición a ceder poder y autoridad. Solo hay que ver cómo seleccionó su gabinete. Muchos de los llamados líderes, entre comillas, eligen rodearse de hombres que piensan como ellos mismos. Pero Lincoln no. En cambio, él eligió deliberadamente a miembros del gabinete que le desafiaran y aportaran diversos argumentos. Para él, eso era más importante que estar personalmente cómodo. La dedicación de Lincoln a la ley del poder también era evidente cuando se trataba de su actitud hacia la elección de los generales militares. Lincoln elegía él mismo a sus generales y les escribía personalmente. Cuando actuaban bien, les daba crédito, y cuando lo hacían mal, Lincoln asumía la culpa. Los generales de la Unión tuvieron éxito porque Lincoln se mantuvo firme y seguro en su liderazgo. Lo que hizo que el uso de Lincoln de la ley del poder tuviera tanto éxito fue su creencia en los demás. Si crees en otra persona, le resultará difícil no creer en sí misma también. Así que una buena pregunta que debes hacerte es, ¿crees en las personas que te rodean? Y hay una forma fácil de averiguarlo. Haz una lista de las personas más cercanas a ti. A continuación, valora el potencial de cada persona en una escala del 1 al 10. Recuerda que estás valorando su potencial, no su capacidad actual. Si todos los números son bajos, quizá haya una lección que aprender. Tu confianza en los demás probablemente no sea muy alta. Ahora, para cada persona de la lista, tómate un tiempo para escribir sus mayores puntos fuertes e imagina cómo podrían aprovechar esos puntos fuertes para lograr algo espectacular. ¿En qué podrían convertirse si realmente aprovecharan sus dones? ¿Y qué podrías hacer tú para ayudarles a conseguirlo? Y vamos a reforzar las ideas de este primer punto. Y nos habla de las primeras dos leyes, que son la ley de la influencia y la ley del poder. La ley de la influencia, digamos que es la medida más real de liderazgo y se refiere precisamente al nivel de influencia que tienes sobre los demás. Un factor determinante para esta ley viene siendo el carácter, cómo es que la gente te percibe. Y una forma en la cual nosotros podemos ganar, digamos, mayor influencia es cuando nosotros podemos construir nuestro propio banco personal de conocimientos. Es decir, tratar de invertir en nuestra propia formación. Otra cuestión importante es la ley del poder o la ley del empoderamiento. Y menciona que se refiere a cuando los líderes están seguros y dispuestos de dar poder a otros. Y esto se fundamenta precisamente en la creencia que tienen en los demás. Aquí viene la pregunta. ¿Crees en las personas que te rodean? Esto es importante porque muchas veces va a haber personas las cuales quizá tienen potencial, pero lo canalizan de una forma errónea. Aquí la pregunta importante radica en qué pasaría si las personas utilizaran ese potencial en función de algo que fuese útil, provechoso, con propósito o bien propositivo. Es importante que si tú te consideras líder o bien quieres ser un líder, prácticamente ganando influencia y ganando empoderamiento, pues tendrías que impulsar a otros, porque la esencia de todo esto es que si tú crees en alguien, es difícil entonces que esa persona no crea en sí misma. ¿Sí? No se trata de lo que se dice, sino de la forma en la cual nosotros actuamos con las personas. Pero si le damos ese voto de confianza y las hacemos sentir especiales, sobre todo en relación a su capacidad, es posible que la gente entonces empiece a actuar en torno a como nosotros pensamos
que pueden desempeñarse. Y esto no es manipulación, sino más bien es ejercer influencia real en los demás en función de un objetivo digno. Y esto es lo que separa a los manipuladores de los verdaderos líderes. Los primeros ven hacia su propio beneficio, mientras que los segundos ven hacia el beneficio de la persona en sí. Recuerda la enseñanza de este primer punto, que son dos leyes fundamentales: la ley de la influencia y la ley del poder. Pasamos al punto 2, que nos habla de las siguientes dos leyes, que son la ley del proceso y la ley del magnetismo. Un embajador francés visitaba al presidente Theodore Roosevelt. La pareja caminaba por el bosque. Finalmente llegaron a un arroyo que debían cruzar para continuar su camino. Sin decir una palabra, Roosevelt se desnudó y esperó expectante a que el embajador hiciera lo mismo, como si no iban a nadar hasta la otra orilla. Este comportamiento era normal para Roosevelt. Era un hombre vigoroso y activo que ejemplificaba algunas de las 21 reglas de liderazgo, como la ley del proceso y la ley del magnetismo. Hoy en día podríamos recordar a Roosevelt como un tipo un poco duro, pero al contrario de lo que podría pensarse, en realidad nació pequeño y enfermizo. Era delgado, sufría de asma grave y tenía mala vista. De hecho, no era seguro que llegara a la edad adulta. Pero alrededor de los 12 años, Roosevelt comenzó a vivir según la ley del proceso. Esta ley dicta que el liderazgo no se construye en un día. En cambio, se desarrolla a lo largo de la vida mediante un esfuerzo concertado y continuado. Roosevelt empezó a aumentar su fuerza física haciendo pesas, haciendo senderismo, patinando sobre el hielo, cazando, remando, boxeando y montando a caballo. Fue un viaje que le llevó tiempo y que le convirtió en la figura fuerte que hoy imaginamos. Del mismo modo, Roosevelt no ascendió a la presidencia inmediatamente. Pasó un tiempo como comisario de policía en Nueva York, como cazador de caza mayor y como vaquero. Roosevelt mantuvo un compromiso de crecimiento durante toda su vida. Incluso el día de su muerte se encontró un libro escondido bajo su almohada. Además de seguir la ley del proceso, Roosevelt encarnó la ley del magnetismo. Atrajo un tipo específico de seguidores que coincidían con su propia persona. Durante la guerra hispano-estadounidense, Roosevelt cargó personalmente contra la colina de San Juan con su unidad de caballería, los Rough Riders. Los voluntarios que reclutó eran tipos específicos de personas: aristócratas ricos del noreste y vaqueros del salvaje oeste. Esto tenía mucho sentido porque Roosevelt era un neoyorquino educado en Harvard y un cazador de caza mayor que había atravesado los Dakotas. Los líderes eficaces siempre buscan a las personas adecuadas y a menudo atraen a personas que son similares a ellos. Este fue exactamente el caso de Roosevelt. Entonces, ¿cómo se abordan estas dos leyes por sí mismas? Primero veamos la ley del proceso. Considera cuál es tu plan personal de crecimiento. Puede que ya tengas una vaga idea, pero vale la pena que escribas un plan específico. Piensa exactamente en los libros que vas a leer en los próximos meses, las conferencias a las que vas a asistir, las charlas que vas a escuchar. Sé específico a la hora de seleccionar el material y reserva tiempo en tu calendario para ello. Para la ley del magnetismo, intenta escribir las cualidades que te gustaría ver en tus seguidores. A continuación, marca con un signo de afirmación, como una palomita, las cualidades que poseas y marca con una cruz las que te falten. Si ves muchas cruces en lugar del signo de afirmación, sabrás por qué no has atraído al tipo de seguidores que quieres. Para aumentar tus posibilidades de atraer al tipo de persona adecuada, puedes seguir este ejercicio identificando mentores, tal vez un entrenador personal o un colega respetado, que te ayuden a crecer en las áreas específicas en las que eres débil. Y vamos a reforzar las enseñanzas de este segundo punto, que nos habla de dos leyes. Por un lado, la ley del proceso. Esta ley, en pocas palabras, dice que nosotros somos el resultado de lo que hacemos a lo largo del tiempo. Menciona que se desarrolla a lo largo de la vida mediante un esfuerzo concertado y continuado. Una ley que está muy en desuso hoy en día, ¿cierto? Buscamos soluciones rápidas, la ley del microondas, ley del mínimo esfuerzo, el botón mágico, el objeto brillante. Todo esto influye. Entonces,
Si nosotros no nos hemos convertido en la persona que queremos, seguramente estamos fallando en esta ley. Y luego también menciona la ley del magnetismo, que se refiere a atraer a las personas que queremos que formen parte, digamos, de nuestro séquito o de nuestro grupo. En el caso de Roosevelt menciona que él atrajo a un tipo específico de seguidores que coincidían con su propia persona. Y es importante porque aquí nosotros atraemos, digamos, lo que de alguna manera conecta con nuestra esencia. Y si de alguna forma nosotros nos rodeamos de personas que quizá no nos aportan o no es el tipo de persona que queremos, quizá no hemos hecho el examen de conciencia en relación a esta ley. Menciona que los líderes eficaces siempre buscan a las personas adecuadas. Y si es así, entonces ¿por qué nos rodeamos de personas que quizá no son las más convenientes? Antes de pasar, digamos, al ejercicio, es importante reforzar que en la ley del proceso nosotros tendríamos que evaluar exactamente hacia dónde nos vamos a dirigir. En pocas palabras, ¿cuál es nuestro plan personal de crecimiento? Nos obliga a pensar. Tenemos que definir qué es lo que queremos y qué vamos a hacer en función de conseguir eso. ¿Cómo nos vamos a preparar? En pocas palabras, ¿cómo vamos a invertir en nuestra formación para llevar a la práctica esta ley? Y por otro lado, cuando hablamos de la ley del magnetismo, aquí viene el ejercicio, tenemos que escribir las cualidades que nos gustaría que los seguidores que tenemos o bien los seguidores que queremos tener en un futuro tengan, o nuestro grupo de confianza o las personas las cuales queremos compartir nuestro tiempo y nuestra vida. Es importante aquí que nosotros seamos críticos en relación a esto, porque no podemos pedir algo que nosotros no podemos ser o no podemos dar. No podemos esperar rodearnos de personas que tengan ciertas características que de alguna manera pues a nosotros nos faltan. Es por esto que este ejercicio en el cual nosotros tendríamos que definir cuáles son las cualidades que queremos que estas personas tengan y esto aplicarlo primero a nuestra propia persona. Es decir, cuántas de estas cualidades nosotros tenemos. Si el resultado arroja que hay una deficiencia, entonces sabemos cuáles son las áreas que tendríamos que trabajar en función de atraer a las personas adecuadas a nuestra vida. Esta ley es muy importante porque recuerda este viejo principio que somos el reflejo de las personas con las cuales más compartimos nuestro tiempo. Por lo que a mayor calidad en nuestras relaciones, esto va a influir positivamente en la calidad de vida que tenemos. No olvides la enseñanza de estas dos leyes, de ese segundo punto que se refiere a la ley del proceso y la ley del magnetismo. Es turno del punto 3 que nos habla de las siguientes dos leyes, que es la ley del respeto y la ley de la adición o la suma. Probablemente te resulte familiar el nombre de Moisés, el profeta que escribió la Torá y partió el Mar Rojo para poner a salvo a los israelitas. Pero tal vez te resulte menos familiar otra persona que recibió el apodo de Moisés. Este Moisés, entre comillas, era en realidad una mujer de baja estatura, piel oscura y con dos dientes delanteros perdidos. Se llamaba Harriet Tubman. En la década comprendida entre 1850 y 1860, Tubman realizó 19 viajes desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte, guiando a las personas de color esclavizadas hacia la libertad con la ayuda de simpatizantes en el camino. Durante los veranos e inviernos, Tubman se ganaba la vida a duras penas como empleada doméstica. Luego, en primavera y otoño, utilizaba sus pequeños ahorros para hacer viajes al sur y rescatar a todas las personas que pudiera. Y en todo este tiempo, Tubman nunca perdió a un solo pasajero porque se negó a dejar que la gente se rindiera. Al comienzo de la guerra civil, había ayudado a escapar de la esclavitud a más personas que ningún otro estadounidense en la historia. Tubman encarnó la ley del respeto, que dice que la gente sigue naturalmente a los líderes que son más fuertes que ellos. Su influencia era inmensa, y no solo entre los esclavos. Los norteños influyentes, tanto blancos como personas de color, también le pedían que hablara en los mítines y en sus casas. Pero, ¿cómo pudo Tubman inspirar tanto respeto, teniendo en cuenta
que la baraja estaba en su contra. Al fin y al cabo, no tenía estudios y había sido esclava, y vivía en un país que no respetaba a las personas de color ni a las mujeres. Pues bien, los grandes líderes pueden ganarse el respeto de varias maneras. Una forma clave es demostrando su propio respeto por otras personas. Si muestras respeto hacia los demás, te ganarás su respeto a cambio. Otra forma de ganarse el respeto es demostrando valor. Pocos pueden igualar la inquebrantable determinación de Harriet Tubman. Para ella, la opción de salvar a los esclavos era binaria: tener éxito o morir en el intento. Pero Tubman también siguió otra ley de gran liderazgo, que es la ley de la suma o la ley de la adición, que consiste en servir a otras personas. Los mejores líderes están menos interesados en su propio poder y posición y se centran en el impacto positivo. Su objetivo no es ganar premios o reconocimientos, sino mejorar la vida de la gente. Tubman lo arriesgó todo para servir a su pueblo. Y eso es porque realmente los valoraba. Cuando valoras a otras personas, naturalmente añades valor a sus vidas. Parece sencillo, y lo es. Siempre debes demostrar a tus seguidores que te importan, aunque sea a través de pequeñas acciones, como tomarte 5 minutos de un día ajetreado para saludar. Además, si añades valor a la vida de otras personas, aumentas tu propio valor. Aprende habilidades para poder enseñarles. Adquiere oportunidades para poder darlas. Evalúa y reflexiona sobre tus experiencias para poder aportar sabiduría. Por último, considera tu actitud general. ¿Está orientada a ayudar a los demás o no? Piensa en situaciones en las que tengas que atender las necesidades de otras personas. ¿Alguna vez te impacientas, te resientes o te indignas? Si es así, piensa en lo que debes cambiar. Pregúntate cómo puedes realizar regularmente pequeños actos de servicio para tus seguidores sin buscar el reconocimiento y sin sentir resentimiento. Y vamos a profundizar en las enseñanzas de este punto número 3, que la realidad pues son leyes complicadas de llevar a la práctica, sobre todo por el condicionamiento que tenemos. Sin embargo, si vamos entendiendo por lo menos paso a paso las enseñanzas, va a resultar más sencillo. La primera de estas leyes es la ley del respeto y dice que la gente sigue naturalmente a los líderes que son más fuertes que ellos. Esto es un punto importante. Fortaleza mental sobre todo, es decir, las personas necesitan apoyo. Entonces, si esta persona tiene miedos y temores, pues va a tratar de buscar ese apoyo con una persona que sea naturalmente más fuerte. ¿Sí? También puede ser en aspecto físico y demás. El punto es que le genera la confianza. Menciona algo importante. Si la persona demuestra su propio respeto por otras personas, ¿sí?, entonces se va a ganar el respeto a cambio. En otras palabras, si muestras respeto hacia los demás, entonces en consecuencia, pues te ganas el respeto de la contraparte. Esto a veces puede ser difícil, sobre todo si la situación resulta complicada en torno a la contraparte. Es por esto que si nosotros tenemos un propósito o un ideal, es mucho más fácil saber a qué personas nosotros podemos servir. Y sobre este sentido va a ser más sencillo entonces valorar lo que esas personas tienen en función de poder respetarlas. Después viene la ley de la suma o la ley de la adición, que consiste en servir a otras personas, muy ligado a la ley anterior. Menciona que los mejores líderes están menos interesados en su propio poder y posición y se centran en el impacto positivo. Es decir, de una manera más clara, si tú tienes un propósito digno al cual servir, va a ser mucho más sencillo que logres incorporar esta ley, porque al final estamos aquí para servir, sería como la idea general, pero la pregunta es, ¿servir a quién? ¿Servir a quiénes? Entonces, sobre este concepto nosotros podemos identificar cuál viene siendo la causa real por la cual nosotros estamos aquí, o por lo menos algo que nos mueve realmente, y las personas afines a esta causa va a ser aquellas a las cuales nosotros podemos servir. Menciona que si añades valor a la vida de otras personas, aumentas tu propio valor, que viene siendo parte de esta ley de la suma. Y aquí nos lleva o nos invita a la reflexión. Menciona que nosotros tenemos que validar
cómo es, digamos, nuestra actitud en general cuando estamos con otras personas. Es decir, ¿estamos orientados a ayudar a los demás o no? Por lo regular, como seres humanos, pues también buscamos nuestro propio beneficio. Pero como decía Zig Ziglar, si nosotros ayudamos a otras personas a que consigan sus objetivos, eso inherentemente va a llevar a que nosotros podamos conseguir los nuestros. Entonces es importante que hagamos este examen de conciencia, y sobre todo si nos vemos de alguna manera irritables o impacientes o bien inconformes ante otras personas, sería cuestión de evaluar qué es lo que está sucediendo con nosotros. Recuerda, estas dos leyes suelen ser fáciles de decir, sin embargo, en la práctica pues requiere fortaleza mental, requiere preparación, requiere un estado mental correcto también, y al final no se trata de nosotros, sino más bien de cómo nosotros podemos contribuir a los demás. Tenlo en el radar, sobre todo para que analices cómo esto puede afectar o bien cómo puedes incorporarlo a tu día a día. No olvides la enseñanza de este punto número 3, dos leyes, la ley del respeto y la ley de la suma o la adición. Llegamos al punto 4 con las siguientes dos leyes, la ley del sacrificio y la ley de la participación. La vida en Montgomery, Alabama, fue relativamente tranquila para Martin Luther King Jr. En 1954 aceptó su primer cargo de pastor. Un año después, él y su esposa, Coretta Scott, dieron la bienvenida a su primer hijo. Sin embargo, solo pudieron disfrutar de su recién establecida vida familiar durante un mes más antes de que la paz se rompiera. En diciembre de 1955, Rosa Parks fue detenida tras negarse a ceder su asiento a un pasajero blanco del autobús. Inmediatamente, King y otros líderes de color se unieron para protestar por la detención de Parks y las políticas racistas del sistema de transporte. Lo que empezó como un boicot de un día se convirtió rápidamente en un boicot continuado, coordinado por su recién creada organización. Se llamó Montgomery Improvement Association, o MIA en inglés, y King fue elegido líder por unanimidad. Dirigió la organización MIA durante el año siguiente, negociando con los dirigentes de la ciudad y abogando por un trato justo para las personas de color estadounidenses. La organización consiguió una importante victoria en 1956, cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos anuló las leyes que permitían los asientos segregados en los autobuses. Sin embargo, King no se libró sin pagar un elevado coste personal. Poco después de comenzar el boicot, la policía detuvo a King por una infracción de tráfico menor. A continuación lanzaron una bomba contra su propiedad, le acusaron de un cargo falso y cada día y cada noche King y su esposa recibían amenazas de muerte y profusiones de obscenidades por teléfono. Al final, King recibió el Premio Nobel de la Paz por sus valientes esfuerzos en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, pero sacrificó mucho por ese éxito. Fue encarcelado y detenido, apedreado y apuñalado, bombardeado y disparado. Finalmente perdió la vida cuando fue asesinado en 1968 en Memphis, Tennessee. King encarna la ley del sacrificio hasta el extremo. Los líderes tienen que estar dispuestos a renunciar a muchas cosas para tener éxito. Tienen que poner a los demás por delante de sí mismos y hacer lo mejor para el grupo en su conjunto. Los sacrificios son necesarios a lo largo de toda la carrera de un líder, no solo al principio. Con demasiada frecuencia, la gente piensa que su sacrificio se acaba cuando hace algo como mudarse a otra ciudad o aceptar una reducción de sueldo en busca de un puesto mejor. Pero el sacrificio es un coste continuo, no es un pago único, y cuanto más alto sea el nivel de liderazgo, mayor será el costo. Incluso después del asesinato de Martin Luther King, sus seguidores mantuvieron vivo su sueño, y eso es porque King también era un maestro de la ley de la adhesión o participación. Este principio dicta que la gente primero compra al líder y posteriormente a su visión. En otras palabras, la gente sigue primero a los líderes y abraza sus causas después. Así que, como líder, tienes que conseguir que la gente te compre. Considera cuál es la aceptación de las personas que ya diriges. Haz una lista de tus principales seguidores y califica la aceptación de cada persona en una escala del 1 al 10.
A continuación, piensa en cómo puedes aumentar tu aceptación entre ellos. Preguntas como: ¿podrías ser más honesto y auténtico? ¿Podrías darle mejores herramientas para hacer su trabajo? ¿Podrías ayudarles a alcanzar sus objetivos personales? Entre otras. Desarrolla una estrategia única con cada persona. Ponla en práctica y ve cómo aumenta tu credibilidad. Y aquí vamos a reforzar las enseñanzas de este punto número 4. 2 leyes, la ley del sacrificio y la ley de la participación o la adhesión. La ley del sacrificio. Aquí nos habla precisamente de lo que hay que renunciar en función de ser mejores líderes. Menciona algo importante. Los líderes tienen que estar dispuestos a renunciar a muchas cosas para poder tener éxito en lo que para ellos es importante. Tienen que poner a los demás por delante de sí mismos y hacer lo mejor para el grupo en su conjunto. ¿Cuántas personas que tú conoces están dispuestas a hacer esto? Incluso te pregunto si tú eres una de estas personas. Esta ley del sacrificio, si las anteriores eran complicadas, pues ahora esta tiene un nivel todavía de un coste mayor. Es importante que nosotros, digámoslo así, no hay que caer en el victimismo, que damos todo por los demás, de alguna manera reduciendo nuestra propia valía o bien a costa de nuestra propia persona. No va tanto por ahí, sino más bien tenemos que servir a los demás en función de aquel ideal que nosotros tenemos en mente. Esta es la cuestión importante, porque independientemente del sacrificio, digamos que el precio el cual tenemos que pagar, si bien puede ser alto, también las recompensas de este ideal pueden superar con creces, digamos, este coste. Sin embargo, esto depende de cada persona y también de la situación en relación a cómo esto lo están llevando a la práctica. Menciona que el sacrificio no es de una sola vez, sino que es un coste continuo. En pocas palabras, cuando nosotros decidimos tomar el compromiso de algo y realmente decir que esto lo vamos a hacer, independientemente de este ideal, no es algo que vaya a desaparecer con una sola acción, sino que más bien es algo que tenemos que ir llevando a lo largo del tiempo. Y menciona que cuanto más alto es el nivel de liderazgo, normalmente mayor será este costo. Otro elemento importante o la otra ley viene siendo la ley de la adhesión o la ley de la participación, y dice que la gente primero compra al líder y posteriormente su visión. En pocas palabras, la gente primero sigue al líder y después va a abrazar sus ideales. Esto sucede cuando nosotros conectamos con alguien, por ejemplo, o bien esta persona de alguna manera genera esta influencia en nosotros y empezamos a seguir a esta persona. Y posteriormente vamos a interesarnos en cuáles son sus causas y entonces también podemos abrazar las causas de esta persona. Sin embargo, aquí la parte importante es que tenemos que convertirnos en estos líderes atractivos, que la gente quiera comprarnos primero en relación a nuestra esencia para entonces poder mostrar cuáles son estos ideales. Ya que así es como realmente se forma este concepto de tribu. Está el líder, pero están las causas, están las metas, están los ideales, están los objetivos que se comparten alrededor de la misma. Y esto hace que se cree este grupo de sinergia y cohesión. Es importante que esto también lo vayas aterrizando y sobre todo lo evalúes en tu propia situación. Si quieres ser un mejor líder, analiza tu nivel de compromiso y también analiza cuál viene siendo tu nivel de participación en relación a cómo los demás siguen aquellas cosas que son importantes para ti. No olvides la enseñanza de este cuarto punto, 2 leyes, la ley del sacrificio y la ley de la participación. Habiendo dicho lo anterior, pasamos ahora al quinto y último punto de este análisis, que nos habla de las siguientes 2 leyes, que son la ley de la victoria y la ley del tiempo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba al borde del colapso. Hitler y su ejército nazi habían arrasado países como Polonia, Francia y Bélgica y amenazaban con rehacerlos a su imagen y semejanza. Sin embargo, había algunos líderes que no iban a aceptar las maquinaciones de Hitler sin luchar. Uno de ellos fue Winston Churchill, el primer ministro británico y un magistral practicante de la ley de la victoria. Churchill hizo de la palabra victoria su grito de guerra, prácticamente un sinónimo de su nombre. En su primer discurso, después de convertirse en primer ministro, dijo: "Ustedes preguntan cuál es nuestro objetivo. Puedo responder con una sola palabra: la victoria a toda costa". Churchill estaba lejos de ser todo palabrería.
Desplegó tropas en el Mediterráneo, se alió con el líder soviético Stalin a pesar de su odio al comunismo y trabajó cuidadosamente en el desarrollo de una relación con el presidente y aliado estadounidense Franklin D. Roosevelt, otro gran líder. La ley de la victoria consiste en actuar bajo la máxima presión y hay tres componentes para hacerlo bien. El primero es la unidad de visión. Los grupos deben compartir una visión para tener éxito. Durante la guerra, el ejército y los ciudadanos británicos estaban unidos en su dedicación a la causa de Churchill. Otro factor para lograr la victoria es la diversidad de habilidades. No se puede tener un equipo de fútbol americano, por ejemplo, que esté formado solo por mariscales de campo, al igual que no se puede tener un ejército formado solo por generales. Asegúrate de que tu grupo, equipo u organización tiene la diversidad que necesita para prosperar. Por último, para tener un buen rendimiento, se necesita un líder que se dedique a elevar a sus seguidores a su máximo potencial. Los líderes deben proporcionar la motivación, la capacitación y el apoyo que un equipo necesita para prosperar. Churchill lo hizo a través de sus famosos discursos transmitidos por la radio, que elevaron el espíritu colectivo y evitaron que la moral se derrumbara. Una buena pregunta que debes hacerte es: ¿estás tú tan comprometido con el éxito de tu equipo como lo estaba Churchill? Si la respuesta es negativa, es posible que te encuentres con problemas en el camino. Recuerda, piensa en la victoria y así inspirarás a tu equipo a ser victorioso. La última ley que Churchill seguía religiosamente era la ley del tiempo o bien la ley de la oportunidad. Porque hacer incluso las cosas correctas en el momento equivocado puede significar un desastre. Además de ser un maestro en la ley de la victoria, Churchill era experto en la ley de la oportunidad o el tiempo. De hecho, su victoria dependía de esta ley. Si Churchill hubiera cometido un error de sincronización, dijo las palabras equivocadas en el discurso equivocado o actuó precipitadamente cuando debía haber sido prudente, la guerra podría haberse perdido. A la hora de liderar, es importante pensar tanto en el momento como en el acierto de tus acciones. Puede ser útil revisar tus éxitos y fracasos recientes y analizar los efectos de tu momento en cada uno de ellos. Los fracasos se debieron a una acción equivocada o a un momento inoportuno. ¿Habrían tenido más éxito tus iniciativas si se hubieran lanzado antes o después? ¿Qué factores actuaron en tu contra? ¿Cuáles eran las condiciones del mercado o del sector en ese momento? Explorar estas cuestiones pueden ayudarte a entender tu propia relación con el momento oportuno y por tanto a mejorarla. Y vamos a reforzar las enseñanzas de este quinto punto. Dos leyes principales. La ley de la victoria, el cual consiste en actuar bajo la máxima presión de la manera más eficiente posible. Y menciona que hay tres elementos principales. El primero viene siendo la unidad de visión, es decir, las personas que integran el grupo tienen que compartir una visión en común para que esto funcione. Es similar a lo que comentamos previamente en las leyes del punto 4. El siguiente factor importante a considerar dentro de la ley de la victoria se refiere a la diversidad de habilidades. En pocas palabras, tenemos que asegurarnos de que nuestro equipo, nuestro grupo, nuestra organización tiene la diversidad suficiente para prosperar. Si todo mundo tiene las mismas cualidades, por ejemplo, dentro de tu grupo, pues ¿dónde está el aprendizaje? Y algo importante, ¿de qué manera se van a complementar las fortalezas? Es por esto que los equipos, tomando como referencia los deportes, pues hay diferentes roles dentro del equipo y la clave es que las personas que ocupen esos roles pues sean lo más efectivos dentro precisamente de los mismos. Esto es para que tú lo vayas aterrizando también a tu propia situación. Importante, se debe tener un buen rendimiento. En pocas palabras, se necesita un líder que se dedique a elevar a sus seguidores a su máximo potencial. No nada más se trata que las personas compartan su visión y que las fortalezas de alguna manera estén diversificadas, sino que el líder tiene que empezar a estimular, tiene que empezar con esta famosa palabra, empoderar a sus integrantes en relación a que saquen la mejor versión de sí mismos.
La parte importante aquí y por lo que esto puede funcionar es que cuando una persona trabaja sobre sus fortalezas es mucho más sencillo que esto se dé. Y no es solamente palabras al aire, sino que una persona que empieza a reforzar aquellas cosas en las cuales tiene una fortaleza natural simplemente se desempeña mucho mejor. Ahora, el trabajo de un líder no es nada sencillo porque imagínate estar manteniendo esta motivación y qué pasa contigo, tú de qué te alimentas, porque la gente se puede alimentar, los miembros de tu equipo se van a alimentar de lo que tú les puedes dar. Aquí es cuando nosotros tenemos que recordar la causa por la cual hacemos lo que hacemos. En pocas palabras, piensa en la victoria y de esta forma vas a inspirar a tu equipo a que también sea victorioso. No se trata que nada más tú estés dando todo, sino que tu equipo en sí mismo, conforme esto lo van haciendo a lo largo del tiempo, van a poder alimentarse de tu propio ideal o bien de tu propio concepto de victoria. Después nos habla de la ley del tiempo o la ley del momento o bien la ley de la oportunidad, según como más convenga. Y lo importante de esta ley es entender que el momento en el cual nosotros hacemos las acciones importa. Y esto lo podemos trasladar a cualquier situación de nuestra vida. Es decir, ciertas acciones van a tener mayor efectividad en ciertos momentos e incluso ciertas acciones ejecutadas en el momento incorrecto pueden llevarnos al fracaso. Nos dice que a la hora de liderar es importante pensar tanto en el momento como en el acierto de tus acciones. Una forma de hacer esto es cuando nosotros hacemos un examen de conciencia y analizamos por un lado qué cosas han resultado bien y entender por qué funcionaron. Y más importante aún, analizar las cosas que no nos resultaron bien o de alguna manera pues podemos considerarlo como un fracaso en relación a algo y validar qué es lo que hizo que eso no funcionara. Regularmente, si nosotros no sincronizamos bien el momento con la acción, puede ser que sea una de las causas principales por las cuales los resultados sean adversos. Aquí este concepto del timing o de la predicción del momento pues tiene bastante fuerza. Como puedes validar, el hecho de ser líder no es algo sencillo, no es un curso que simplemente te van a decir tú eres líder y prácticamente puedes hacerlo todo. Si te das cuenta, aquí hemos mencionado simplemente algunas leyes y si bien no vas a llevar al pie de la letra cada una de ellas, sí es importante que entiendas cuáles son y sobre todo cuál puedes llevar a la práctica, cuál de estas leyes tiene mayor resonancia contigo y entonces empezar a incorporarlas, porque eso es un hecho que te va a convertir en una persona con un mejor liderazgo. No olvides la enseñanza de este punto número 5, dos leyes fundamentales, la ley de la victoria y la ley del tiempo. Y con esto llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Ningún líder puede obedecer o encarnar perfectamente todas las reglas de liderazgo, pero las habilidades de liderazgo son absolutamente necesarias para dirigir con éxito una organización, hacer crecer una empresa o tener un impacto en el mundo. Al desafiarte a ti mismo para mejorar en cada una de las dimensiones clave de liderazgo, harás grandes progresos en el aumento de tus habilidades de la gente, ganando seguidores y transformando tu visión en realidad. Y no olvides las enseñanzas de este análisis, la ley de la influencia y la ley del poder, la ley del proceso y la ley del magnetismo, la ley del respeto y la ley de la adición o la suma, la ley del sacrificio y la ley de la participación, la ley de la victoria y la ley del tiempo. Y si me permites darte un consejo o acción, sería el siguiente: reconsidera tus prioridades. El establecimiento de prioridades permite, de hecho, exige a los líderes pensar en el futuro y ver cómo cada una de sus acciones contribuye a su visión más amplia. Así que asegúrate de que cada acción que realices en pos de tu objetivo sea algo que solo tú puedas hacer. Si algo que estás haciendo puede ser realizado en un 80% por otra persona, delégalo. Además, asegúrate de que siempre haces lo que te aporta la mayor recompensa. Nunca sacrifiques las cosas que te gustan, ya sea jugar al golf o pasar tiempo con tus hijos. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue Las 21 leyes irrefutables de liderazgo, de su autor John C.
Maxwell. Como te dije al inicio de este análisis, hemos tomado 10 de estas leyes, hemos dejado, digamos, la otra mitad de leyes en función de si esto despierta el suficiente interés para considerar hacer una segunda parte y no hacer este análisis demasiado cargado. Me gustaría mucho variar tus comentarios, sobre todo, ¿cuál es la ley de las que analizamos en este análisis que más resuena contigo y que realmente te comprometes a poner en práctica? Recuerda la enseñanza central: puedes convertirte en un líder poderoso siguiendo los pasos de otros grandes líderes. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos apoyas y ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen, porque te van a llevar a nuestros distintos programas. Ya está liberado Revolución 180. Me encantaría que formaras parte de este gran proyecto. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas @salvadormingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Salvador Mingo, un placer que estés revisando este contenido donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal Conocimiento Experto. Son 3 niveles. El nivel número 1, miembros estándar, son personas que quieren tener una comunicación más directa. Es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etcétera, y es difícil responder a todos. Por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos, y la membresía estándar es la base de ello. Las personas que formen parte de esta membresía van a tener prioridad para que sus dudas, preguntas, comentarios sean respondidas, ¿sí? Es decir, tengan respuesta en relación a lo que están comentando. Por otro lado, también van a ser los elegidos para apoyar en la selección de los libros de la semana. Es decir, actualmente dentro de la sección del Conocimiento Experto está análisis de libros y vamos a priorizar a estas personas para que sean ellos los que definan cuáles serían los siguientes libros a elegir. Y por otro lado, van a ser las personas que se van a enterar más rápidamente de notificaciones, promociones, información de poder y demás que vale la pena compartir. Son los que van a tener esa prioridad. La membresía número 2 son entrevistas con expertos, personas que quieren de alguna manera profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas. Vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos, diferentes personas alineados obviamente a la metodología del canal, pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a todo este tipo de información, y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren de alguna manera emprender de una forma digital con un branding personal fuerte. Es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen hacer o suelen preguntar de manera incisiva de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención. Bueno, esta opción número 3 te va a permitir precisamente hacer eso: emprendimiento digital con un branding personal fuerte, o bien esta membresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado. Chao.